en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, considerando que el propósito de las medidas cautelares es garantizar que la sentencia que intervenga en ocasión de un proceso pueda ser ejecutada para garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por los hechos punibles, considerando que esta Corte Aqua aprecia que la decisión recurrida no contiene los vicios que le atribuye el recurrente y por ende la misma se mantiene vigente con todos sus efectos y habiendo ella dispuesto la cesación de todas las medidas de coerción intervenidas en el proceso, impidiendo una nueva persecución penal por los mismos hechos, resulta inadmisible acoger la solicitud de imposición de medidas de coerción real, tal como lo dispone la parte infine del artículo 304 del Código Procesal Penal, considerando que después de haber ponderado y apreciado todos los motivos de apelación planteados y el contenido de la decisión emitida por el juez Aquo, hemos podido comprobar que la decisión en su conjunto no contiene ninguno de los vicios atribuibles, ya que el juzgador hizo una correcta aplicación de la norma penal sustantiva y adjetiva, ciñéndose a las reglas del debido proceso en los aspectos procedimentales de la misma, tal como lo hemos especificado en la contestación individual de cada uno de ellos, motivo por el cual entendemos que el presente recurso de apelación carece de fundamento y de base legal para sostener una variación o revocación de la decisión recurrida. Considerando que la parte final del artículo 246 del Código Procesal Penal establece que las costas son impuestas a la parte vencida subsiguientemente por razonamiento a contrario, cuando es acogida la pretensión, no procede su imposición a quien recurre. Por tal razón, esta Corte exime el pago de las costas generadas. Por tales motivos, de hecho y derecho, y vistos la Constitución de la República, los tratados internacionales enunciados, el Código Penal de la República Dominicana, así como la Ley 76-02, Código Procesal Penal, modificada por la Ley 10-15 del 10 de febrero del 2015 y demás leyes observadas en el presente caso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación por privilegio de jurisdicción en nombre de la República, después de haber deliberado, falla. Primero, admite el escrito de contestación depositado mediante instancia de fecha 23 del mes de abril del año 2015 por los señores Félix Ramón Bautista Rosario, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez, Zoraida Antonia Abreu Martínez, José Elía Hernández García, Griser Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Mejía, de manera conjunta y a través de sus respectivas defensas técnicas en el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República. Espera para continuar a la lectura que los señores allí tengan la bondad de callarse. Sigue. Contra la resolución número 544-2015, dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, el 27 de marzo del año 2015, cuyo dispositivo figura descrito en otra parte de la presente decisión. Segundo, rechaza las conclusiones incidentales hechas por la parte recurrida, los señores Félix Ramón Bautista Rosario, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez, Zoraida Antonia Abreu Martínez y José Elías Hernández García, Grisel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Mejía, en cuanto a la solicitud de nulidad de las actuaciones del Ministerio Público y la solicitud de declarar la extinción del proceso por los motivos expuestos precedentemente. Tercero, rechaza dicho recurso de apelación por las razones expuestas. En consecuencia,
confirma en todas sus partes la decisión impugnada. Cuarto, rechaza la solicitud de medidas cautelares hecha por la parte recurrente por ser la misma improcedente en virtud de la solución que se le dio al proceso. Quinto, exime al recurrente del pago de las costas del proceso por no advertirse temeridad, malicia o falta grave de conformidad con el artículo 247 del Código Procesal Penal. Sexto, la presente decisión fue dada con el voto disidente parcial de la magistrada Miriam Concepción Germán Brito y el voto disidente de la magistrada Ester Elisa Agelán Casasnova, los cuales se anexan al final de la presente sentencia. Séptimo, la lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes, informándoles que a partir de la fecha tienen un plazo de 20 días para impugnar la misma en virtud de lo establecido en los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal. Firmas correspondientes. Disidencia parcial de la magistrada Miriam Concepción Germán Brito, contentiva de la solicitud de envío a juicio y auto de no al lugar. En cuanto al no bis in idem. 1. El juez acuo se pronuncia en el sentido de que en la especie concurren los requisitos para establecer la excepción de cosa juzgada o non bis in idem por tratarse de un delito continuado, bajo la premisa de que estos obedecen a imputaciones similares y sucesivas de hechos sobre los cuales ya operó una decisión judicial. Es nuestro criterio fundamentado que tal circunstancia no despoja a la conducta de su carácter reprochable, ni limita al acusador en su capacidad de perseguirlas, debiendo únicamente desechar aquellas sobre las cuales ya intervino un dictamen definitivo, tal y como ocurrió en la especie, en la que no ha sido edilgado ningún hecho respecto a los cuales obró una decisión. Segundo, la tesis de que partiendo de la similitud de los hechos imputados, la decisión de archivo se extiende a nuevos hechos, no resulta atinada para desechar la persecución iniciada por el Ministerio Público, pues cada conducta a plano fáctico deberá ser examinado de forma particular en cuanto a las circunstancias que lo rodearon, incluso hasta el momento en que alegadamente ocurrieron, máxime cuando el persecutor ha podido, como en la especie, individualizar las actuaciones de forma tal que sea posible examinarlas de forma particular. Tercero, el non bis in idem comporta una prohibición de pronunciamiento sobre hechos ya juzgados, imponiéndose la identidad de estos en los eventos a examinar, encontrándonos en la especie frente a algunos hechos novedosos sobre los que no ha existido decisión judicial, al verificar en la acusación que el plano fáctico imputado refiere a acciones y conductas distintas de aquellas que fueron sometidas al escrutinio del persecutor público y sobre las cuales operó un dictamen con carácter definitivo. Cuarto, en cuanto a los ciudadanos José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, extender a su favor los efectos del dictamen de archivo antes citados, arguyendo que respecto de los mismos operó una investigación concomitante con la seguida al ciudadano Félix Ramón Bautista, constituye una desnaturalización del referido dictamen, en cuya parte inicial y dispositiva se identifica como único ciudadano procesado al imputado Félix Ramón Bautista Rosario. Quinto, la lectura del párrafo utilizado en sustento de esta tesis por parte del juzgador, específicamente aquella contenida en la página 90, numeral 200, del dictamen de archivo marcado con el número 03093, no permite establecer la existencia de una investigación en cuanto a los ciudadanos José Elías Hernández García,
Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, y mucho menos como refiere la decisión ya juzgada con carácter definitivo, desprendiéndose del citado párrafo la conclusión arribada en cuanto a la valoración de las pruebas reunidas durante la investigación seguida a Félix Ramón Bautista, de forma particular, sin que pueda éste leerse de forma aislada, sino como parte integral del dictamen, en el que todo momento se refiere únicamente al antes citado ciudadano Félix Ramón Bautista Rosario. En cuanto a la exclusión probatoria, es el parecer de la suscribiente que en la etapa intermedia, como resultado de la audiencia preliminar, en la que solo se examina una proporción probatoria para establecer el mérito o no de una eventual celebración de un juicio de fondo, la exclusión probatoria debe ser manejada con extremo cuidado, porque podría devenir en un ejercicio valorativo capaz de afectar a las partes, sobre todo al persecutor, al desarticular su teoría del caso. Cuando se desechen pruebas que se consideran impertinentes por sí solas, es imprescindible percatarse si aunadas a otras permiten verificar o desechar argumentos. Vale decir que estamos en una fase en que el juez de la instrucción tiene una labor que en el aspecto probatorio puede decirse que se concreta en dos direcciones. A, en cuanto a la legalidad de los elementos de prueba. B, en cuanto a la suficiencia o pertinencia de las pruebas al probar el tipo atribuido a la persona procesada. En cuanto a la información financiera y su obtención. Con respecto a este asunto, hay dos posiciones. Una que afirma la no necesidad de autorización de juez para que en el curso de la investigación por lavado de activos se reciba información de todos los aspectos financieros del sujeto que constituye el objeto de la investigación. Los que sustentan este criterio afirman que cuando la ley refiere, cito, a autoridad judicial competente, se refiere al Ministerio Público. Pero no olvidemos que la ley número 72-02 sobre lavados de activos es anterior al Código Procesal Penal. Yo no sustento esa posición. Creo que ese tipo de intrusión, por muy justificada que esté, por muy reprochable o castigable que sea la conducta de un investigado, debe ser precedida por la autorización de un juez competente, que para el caso lo sería el juez de la instrucción, que en el proceso que nos atañe es el juez de control. Dejar esta actividad a espalda del juez de las garantías sería dejar al Ministerio Público, que tiene el aparato estatal a su disposición, sin ningún tipo de control ni supervisión frente a los procesados. Repito, es bien sabido que el juez de instrucción es un juez de control, estando entre sus obligaciones el velar porque la investigación se realice sin infringir normas que protejan derechos fundamentales. No es deseable que en un Estado de Derecho el que tiene prácticamente monopolio de la persecución actúe sin control. En la audiencia preliminar, el Ministerio Público insistió en la inexistencia de la obligación de proveerse de la autorización de un juez, pero resulta que hay dos autorizaciones pedidas a jueces con particularidades singulares. Una dirigida a una juez, variando el segundo apellido del señor Bautista. Así las cosas, esa juez no podía apreciar que se trataba de una persona con privilegio de jurisdicción y por tanto que ella resultaba incompetente, y otra cursada ante una jueza de Santiago, también incompetente. ¿En qué quedamos? ¿Se necesita o no autorización de un juez? No es ese tipo de maniobra o siendo indulgentes de error un argumento que valida la necesidad de la actuación del juez de control. Me viene a la memoria el hecho sucedido en la jurisdicción donde organismos de investigación solicitaron autorización para intervenir los teléfonos de las personas vinculadas a una red delictiva,
por casualidad, entre esos números se intercalaron los de algunos políticos desafectos al régimen de entonces y funcionarios. Una vez más, volvemos a la necesidad del juez control, del juez de instrucción. La acusación de lavado de activos enfrenta dos problemas, uno referente al delito base y otro en torno a la obtención de la información financiera. Ya vimos que la información fue recabada sin la autorización del juez competente y con actuaciones como por ejemplo la alteración del nombre, que en otra fase pueden ser llamadas deslealtad procesal. Todos sabemos que el lavado de activos requiere de un delito base o precedente. No hablo de uno juzgado, ni afirmo que se haya producido sentencia condenatoria, pero el delito base es imprescindible. El Ministerio Público identifica como delito base el desfalco, y si examinamos los elementos constitutivos de esa infracción de acuerdo al Código Penal, ellos no se configuran ni en la situación ni en las actuaciones de ninguno de los procesados. Bien podría el persecutor haber utilizado como base algún otro delito que pudiese eventualmente atribuírsele a los imputados. Es decir, estamos ante la convergencia de pruebas obtenidas violando derechos y con una infracción base cuyos elementos no se configuran. Se impone pues emitir en lo referente al lavado de activos auto de no al lugar en favor de los procesados Félix Ramón Bautista Rosario, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez, Zoraida Abreu Martínez, Bienvenido Apolinar Bretón Medina y Grisel Araceli Soler Pimentel. Se señala también en la acusación la violación a normas de carácter constitucional, sobre todo las conductas señaladas en el artículo 146 de la Constitución. Lamentablemente, el mismo artículo especifica que, citamos, serán sancionados con la pena que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico. Termina la cita. Y no habiéndose producido en nuestra legislación positiva las leyes que, complementando esta disposición constitucional, determinaran las penas aplicables, así la situación prevista en el artículo 146 de la Constitución, al carecer del auxilio de una norma que determine y establezca penas, deviene en un reproche moral para la inconducta de un funcionario. En cuanto a la falsedad, contrario a lo establecido por el juez, observa la imputación de hechos reprochados en la norma adjetiva dominicana, específicamente relativos a la falsedad intelectual de documentos auténticos y el uso de aquellos, en el caso particular del imputado Félix Ramón Bautista Rosario, en relación al contenido de las declaraciones juradas presentadas por él mismo en su condición de director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, existiendo jurisprudencia y doctrina construida en torno a la posibilidad de falsificar documentos auténticos bajo el aporte de hechos falsos o cercenados. Tales hechos se encuentran reprochados por el legislador en los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, al describir los tipos penales de falsedad de escritura pública y uso de documentos públicos falsos, aspecto sobre el cual omitió pronunciarse el juzgador, y ameritan la celebración de un juicio al advertirse la probabilidad razonable de una condena de cara a las pruebas ofrecidas para su debate en el juicio. En esta etapa procesal, basta que en base a las pruebas lícitamente obtenidas, los hechos se presenten como probables para una declaración de culpabilidad. Tal es el caso del falseamiento en que incurrió el senador Félix Ramón Bautista Rosario en su declaración jurada de bienes,
Procede, pues, el envío a juicio de fondo del senador por los hechos precedentemente señalados. Esta infracción resulta de las declaraciones falsas hechas por los funcionarios públicos y destinadas a ser prueba de su contenido. Se trata, pues, de una falsedad seguida por el posterior uso de documento. Notas al margen. Hay algo que en nuestro medio a veces aparenta no haber sido asimilado plenamente, incluso por actores del sistema, y es la condición del juez de tercero imparcial en el proceso. Un tercero colocado claramente al margen y a quien otro funcionario del Ministerio Público debe presentarle los insumos para pronunciarse en un sentido favorable a los argumentos que formen parte de su acusación. Y es necesario que se trate de asuntos coherentes, precisos, detallados, que tengan por base prueba lícitamente obtenida. Esto es válido más aún en esta etapa del proceso, donde no se trata de un juicio a fondo, sino donde los hechos deben ser indicadores del mérito que sostiene la acusación. Los jueces tenemos la obligación de ser conscientes del impacto de nuestras decisiones. Tenemos la obligación de servir nuestro criterio en un documento claro, sencillo, responsable, de manera que la sociedad tenga la posibilidad de ejercer de manera efectiva su derecho de fiscalizar la labor de todos los actores del proceso. La posición del juez no es cómoda, aunque se ame el oficio y dependiendo de cómo se maneje el acusador, a veces, y no digo que este sea el caso, uno se ve en la obligación de tomar decisiones que pueden no gustarnos, las cuales pueden ser el fruto del manejo descuidado e impreciso del acusador en asuntos que está llamado a saber. Por ejemplo, en el presente caso, ¿por qué en lo referente al lavado de activos tomó como delito precedente el desfalco, sabiendo que la situación de los procesados no encajan en él? ¿Qué pasó en otras infracciones como la estafa, la que solo menciona en una situación que más bien parece un error material? Ciertamente, la acusación reúne una enorme cantidad de fojas, pero gran parte es una enumeración de bienes. Se descuida el análisis del tipo penal y el encuadre de este en los hechos atribuidos a los procesados. Volviendo al lavado de activos, ¿dónde colocamos? ¿Qué nombre le damos a requerir autorización a un juez incompetente y además disimulando la identidad del investigado? Se dirá que ninguna de las aclaraciones anteriores deben formar parte de una disensión parcial como la presente. Quizás sea cierto, pero conozco el proceder de un sector del Ministerio Público que actúa como si su teoría del caso fuera prueba, palabra de Dios, y que la función del que juzga se limita a un sonriente amén. El mismo sector que cuando no se le complacen todas sus pretensiones recurren a denostar al juzgador sin examinar con sentido autocrítico lo que le corresponde en el proceso. Todo lo anterior retorna a mi memoria una expresión de Piero Calamandrei, no dicha precisamente ayer. Citamos: si el Estado se hubiera propuesto de manera deliberada desacreditar maliciosamente a la magistratura ante el pueblo y apagar poco a poco en ella toda confianza en el propio trabajo, tendría que haberse comportado al respecto justo del modo en que lo ha hecho. Termina la cita. Miriam Concepción Germán Brito, juez disidente parcial. Voto disidente de la magistrada Estereliza Agelán Casasnón. Considerando, quien suscribe muy respetuosamente emite el presente voto disidente con relación a la postura de los demás miembros que conforman esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en el presente caso, por entender: a. que no procedía a declarar la nulidad de la acusación por alegada doble persecución, en virtud de que no se reúnen las exigencias de la triple identidad establecida por el Tribunal Constitucional Dominicano. B.
que no procedía a emitir un auto de no al lugar por entender que existían elementos de prueba suficientes que justificaban la celebración de un juicio oral, público y contradictorio. C. No procedían las exclusiones probatorias por las razones que exponemos más adelante. Considerando que en cuanto al no bis in idem o principio de única persecución, del análisis de la decisión impugnada, así como del recurso interpuesto por el recurrente y la contestación al mismo, queda evidenciado lo siguiente. A. Que la defensa, en cuanto a la identidad de persona, alega que de las conductas o hechos contenidos en la acusación se ha podido constatar que se trata de las mismas personas morales y físicas y del mismo objeto de investigación, por lo que entiende existe cosa juzgada con respecto a estos coimputados: José Luis Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel. B. Que el Ministerio Público alega en su recurso y en apoyo de los motivos denunciados que el juzgador desconoce el precedente constitucional en cuanto a la triple identidad, parte, objeto y causa, que se debe satisfacer para la aplicación del principio en cuestión, que para la identidad de personas se aplica a una persona en concreto y no en abstracto. C. Que el juzgador se basa en la doctrina para indicar que existe identidad de parte, pero que no cita a qué doctrina se refiere. Que los recurrentes afirman además que en el auto de archivo número 03093, que fuera objetado en varias ocasiones y en cuyas audiencias había participado el juzgador, los coimputados José Luis Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel no fueron partes, ni se establece que estas personas fueran investigadas en calidad de imputados, alegando además que se aplica de forma ilógica un efecto extensivo hacia estas personas. Considerando que de la lectura y análisis del auto recurrido, en su página 323 contiene las motivaciones sobre el alcance del principio de no doble persecución respecto a la identidad de personas como primer requisito de aplicación del principio en cuestión. Frente a los incidentes planteados por la defensa de los coimputados supraindicados, basados en la alegada violación a los artículos 69, numeral 5 de la Constitución de la República y 9 del Código Procesal Penal, y la refutación de los mismos por el Ministerio Público, considerando que en la página 335 de la decisión antes señalada, con base a la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, se reconoce que para la aplicación del principio de no doble persecución es indispensable la concurrencia de las tres identidades clásicas: persona, objeto y causa, y que dicha exigencia ha sido asumida en sentencia TC/0375/2014 del Tribunal Constitucional Dominicano. Considerando que tal como es reconocido en la página 336 de la decisión de Marras y a la luz del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, la identidad de partes constituye una garantía de seguridad con carácter individual que juega a favor de una persona física en concreto, y es por esto que no posee efecto extensivo. Considerando que el punto neurálgico a examinar radica en determinar en qué calidad figuran los ciudadanos hoy imputados José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel en los procesos archivados de manera definitiva frente a los hechos ahora encartados y con base a los cuales se alega la identidad de parte con relación a estos y al imputado Félix Ramón Bautista Rosario. Considerando
que es preciso destacar que, en cuanto al coimputado Félix Ramón Bautista Rosario, no existe controversia en que efectivamente existe identidad de parte, y en cuanto a este, pues, tal como lo reconoce el Ministerio Público, y así quedó recogido en la página 336 de la sentencia recurrida, el archivo con respecto a los hechos consagrados en el dictamen número 03093 que le había beneficiado. Considerando que al tenor de lo plasmado en la decisión impugnada de acuerdo a la doctrina, el archivo supraindicado se extiende no solo a toda persona contra la cual se haya elevado una imputación concreta, sino a favor de todo aquel contra quien se haya realizado cualquier diligencia o gestión, sea diligencia de investigación de carácter cautelar o de otra especie, o ante un tribunal con competencia o bien el Ministerio Público, en la que se le atribuye responsabilidad de un hecho punible. Considerando que a fin de evaluar si el argumento doctrinal utilizado en la decisión recurrida como fuente de autoridad es fuerte o sólido, requisito esencial para una argumentación jurídica correcta, es preciso evaluar el alcance de este contenido. Considerando que la doctrina utilizada en la motivación de Marras establece como condición de aplicación en su parte final que la persona indaga o investiga se le atribuye responsabilidad en un hecho punible, supuesto que no ha sido establecido en el presente caso, en el que solo se evidencia que fueron, en su calidad de personas físicas, interrogados con respecto a la acusación formal presentada contra Félix Ramón Bautista Rosario. Considerando que no es posible concluir sin violentar las reglas de la lógica y máximas de experiencia que el hecho de que una persona física sea interrogada, entrevistada o indagada con relación a hechos ilícitos determinados, sin atribuírsele de forma específica responsabilidad penal, lo convierta así en imputado, encartado o sospechoso de tal ilícito, puesto que un razonamiento contrario le daría tal calidad a cualquier ciudadano en estas condiciones como por ejemplo los testigos de un caso concreto, por lo que todos, sin distinción alguna, se harían acreedores de la garantía personal non bis in idem. Considerando que el efecto extensivo que se encuentra puntualmente consagrado para los recursos en el artículo 401 del Código Procesal Penal no aplica cuando se trata de motivos puramente personales. Sumado a esto, el régimen recursivo y su efecto extensivo más bien apuntan a cuestiones de tipo técnico, jurídico, de debido proceso, vulneración de principios, entre otras situaciones, no a imputaciones realizadas a personas por sus hechos concretos, en las que rige el principio de personalidad de la persecución de rango constitucional, por lo que resulta ilógico la aplicación de este efecto extensivo en los supuestos bajo análisis. Considerando que resulta contradictorio que en el literal D, página 336 de la decisión en cuestión, se establezca como premisa para la argumentación del tema identidad de personas, la afirmación de que esta es una garantía a favor de una persona física en concreto y que no posee un efecto extensivo. Sin embargo, en su literal E, establece tal efecto extensivo en las condiciones antes señaladas. Considerando que para fundamentar la postura plasmada en la decisión recurrida se utiliza además como fuente de autoridad la sentencia número 112 del 21 de septiembre del año 2011, emitida por las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, al indicar que, cito, un mero interrogatorio practicado a quien se indica como posible autor de un hecho, este acto es capaz de afectar los derechos a la presunción de inocencia y libertad personal. Termina la cita. Sin embargo, tal como se evidencia del contenido de esta decisión,
es condición esencial de aplicación que la persona se encuentre sindicada respecto a un delito específico, no un interrogatorio para complementar una investigación con relación a un imputado, por lo que este precedente jurisprudencial no aplicaba al presente caso. Considerando que constituye una ilogicidad que en la página 337, literal F de la decisión recurrida, se establezca que del auto de archivo no se evidencia que se indiquen todos los nombres de los coimputados de forma directa, sino los de la compañía de las cuales eran accionistas y que luego se los otorgue calidad de sindicados por una solicitud de los querellantes de que fueran investigados ante el hecho de que estos solo fueron interrogados sin que en ese momento el Ministerio Público les imputara hecho alguno. Considerando que en la decisión recurrida se reconoce que fueron las personas morales, no las físicas, las que estaban siendo investigadas, por lo que esto refuerza la tesis de que no se satisface la identidad de partes en el presente caso, que por demás, tal como lo estableció la propia decisión, es un elemento de la garantía personal de no doble persecución consagrado a favor de una persona física en concreto, no poseyendo efecto extensivo alguno. Considerando que una fuente de autoridad doctrinal y científica nos la aporta el profesor Julio B. J. Mayer, al indicar que el principio de referencia representa una garantía de seguridad individual que solo ampara a la persona que es perseguida penalmente, haya o no recaído sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, intente ser perseguida por el mismo hecho. Considerando que a juicio del indicado autor, la identidad de la persona implica que debe tratarse del mismo imputado, entendiéndose como tal a la persona que es sindicada como autora del hecho o partícipe en él para la persecución. Considerando que en sentencia TC 0375-2014 del Tribunal Constitucional Dominicano estableció que la identidad de personas es una garantía personal a favor de una persona en concreto y nunca en abstracto. Considerando que es esencial puntualizar que con relación a los coimputados, Bienvenido Apolinar Bretón y Zoraida Antonia Abreu Martínez, no existió controversia en cuanto a la no aplicación del principio en cuestión, puesto que no figuraron en la primera investigación objeto de archivo definitivo. Considerando que el segundo de los motivos denunciados por la parte recurrente en cuanto a la falta de motivación respecto al elemento identidad de objeto se fundamenta en los argumentos siguientes. 1. Que el juzgador se basó en juicios de valor para concluir que en el caso concreto aplicaba la figura del delito continuado, sin motivar ni aplicar los elementos de la sana crítica. 2. Que su análisis parte de la determinación de si se mantenía en el caso en cuestión la estructura esencial de la hipótesis fáctica, afirmando que tal evaluación, más que racional, era valorativa por parte del juzgador, por lo que su rol era identificar la existencia o no de concurso de delitos para determinar si se trataba de hechos diferentes. 3. Que además alega el recurrente que el precedente establecido por el Tribunal Constitucional Dominicano mediante sentencia TC-0375-14 obliga al juzgador a partir de aspectos objetivos y racionales para determinar si se trata de los mismos hechos o el mismo comportamiento y que esto no se realiza en base a juicios de valor o criterios internos meramente valorativos propios de la íntima convicción, sino con base a la sana crítica, por lo que la parte recurrente denuncia la falta de motivación, pues no expone razones de cómo llega al delito continuado. Considerando que como
contraargumentos, la defensa plantea lo siguiente. 1. Que la determinación realizada por el juzgador es plenamente coincidente con lo planteado por el profesor Julio B. J. Mayer, en el sentido de que la regla genérica que gobierna el principio non bis in idem preside de toda valoración jurídica, pues se trata de impedir que la imputación concreta de un comportamiento determinado históricamente se repita en una y otra ocasión. 2. Que el significado jurídico o nomen juris utilizado para designar el hecho no es lo relevante para el análisis del elemento en cuestión, pues se mira el hecho como acontecimiento real que sucede en un lugar determinado sin que la posibilidad de subsunción afecte la regla. 3. Que al tomar como punto de partida la hipótesis fáctica formulada en ambos escenarios, refiriéndose al archivo definitivo y a la presente acusación, el juez llegó razonadamente a la conclusión de que en ambos procesos se mantenía la estructura básica, es decir, la hipótesis fáctica de enriquecimiento injustificado, mientras ejercía como director de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obra del Estado, o ISOE, con la colaboración del resto de los coimputados, que se haga referencia a una idea básica, aunque se prediquen más elementos o circunstancias de ese hecho central. Considerando que del análisis de la decisión recurrida quedan evidenciadas las situaciones fácticos jurídicas siguientes. A. Que a partir de la página 340 de la decisión recurrida se realiza un análisis comparativo de los hechos objetos del archivo definitivo, partiendo de las distintas querellas presentadas y hechos denunciados contra el senador ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, a fin de determinar, en base a las imputaciones indicadas, la identidad de objeto alegada por la defensa como elemento esencial para la aplicación del principio en cuestión. B. Que el criterio externado en la página 379 de la decisión recurrida es que el análisis de la existencia o no de la identidad objetiva no consiste en un juicio racional, sino valorativo, pues su actividad se limita a la determinación de si se mantiene la estructura esencial de la hipótesis fáctica en el caso concreto, indicando además la necesidad de examinar los supuestos de concurso de delitos para evaluar si se trataba de un mismo hecho o hechos diferentes. C. Que párrafo seguido expresa que es evidente que se trata de un delito continuado, al integrarse por varios comportamientos separables, fáctica y jurídicamente, que es notorio que se trata de un caso de acciones homogéneas. D. Que las acciones son homogéneas a pesar de encajar cada una de ellas en tipos penales con igual núcleo típico, pues una vez realizada la primera, las posteriores se aprecian como su continuación, que esta dependencia o vinculación crea lo que se denomina como unidad delictiva, y que ese comportamiento lo constituye el incremento de la fortuna o enriquecimiento injustificado del procesado ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario. E. Que en el delito continuado la persecución penal agota todas las acciones que lo integran, aun cuando no hayan sido conocidas ni debatidas durante el procedimiento, y, citando al profesor Alberto Binder, concluye que será admisible una nueva persecución penal cuando claramente se trate de hechos diferentes. Finalmente, que la identidad objetiva no es determinada por la calificación jurídica, sino por un comportamiento concreto o el hecho como acontecimiento histórico. Considerando que es necesario puntualizar que es correcta la postura planteada en la decisión, en el sentido de que el factor que determina la identidad objetiva es de tipo fáctico, no la calificación jurídica que define legalmente los hechos luego de la correspondiente subsunción. Considerando
que ciertamente a la luz de la doctrina científica comparada existe la noción de delito continuado, analizada de forma puntual por el profesor Julio B. J. Mayer. Se trata de delitos caracterizados por la misma intención con identidad de lesión, generalmente en supuestos que atacan el patrimonio de las personas. Sin embargo, esta noción de delito es solo una tesis desarrollada a partir de la doctrina que no cuenta con precedente alguno en la práctica jurídica dominicana. Considerando que pese al no reconocimiento a nivel doctrinario jurisprudencial ni en la práctica jurídica dominicana de la noción delito continuado, no resulta árido el análisis de si los hechos atribuidos al imputado, senador Félix Ramón Bautista Rosario, resultan, por lo menos desde un punto de vista material, hechos continuados o conforman una unidad delictiva que predica la importada pero no legitimada noción de delito continuado, por lo que a partir de los hechos supracotejados realizamos los cuestionamientos siguientes. A. ¿Es el mismo comportamiento delictivo imputado la alegada distracción de fondos de un organismo estatal, como es el caso de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obra del Estado? B. ¿Conforma una misma unidad delictiva el hecho imputado de utilizar su función de director para realizar contratos de grado a grado para así beneficiar a empresas en las que alegadamente era el senador ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario su propietario o accionista principal? C. Constituye una unidad de hechos delictivos alegadamente ocultar y filtrar las grandes sumas de dinero resultado de los hechos alegadamente cometidos para compra de bienes muebles e inmuebles, aperturas de cuenta y el hecho de colocar dichas sumas a nombre de otras personas y empresas para beneficio propio y de sus más cercanos colaboradores? Considerando que la respuesta sí es evidente, aunque reconocemos que los juicios de valor no son suficientes para arribar a tales conclusiones, sino a través de un análisis casuístico, racional de la cuestión sometida a consideración judicial. Considerando que en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico, en el que rige un estado neoconstitucional de derecho, es incorrecto afirmar que las conclusiones o análisis jurídicos se encuentran abandonados a los criterios meramente valorativos del juzgador. Un sistema sometido a controles jurisdiccionales y permeado de garantías no admite discrecionalidades sin parámetros, pues pensar de otra forma nos conduciría a la irracionalidad y por ende a la arbitrariedad de la decisión judicial. Considerando que dentro de los hechos encartados a los coimputados se encuentran tipos penales como el enriquecimiento ilícito, prevaricación y el lavado de activos, que constituyen hechos graves que deben ser sometidos al escrutinio judicial con la precaución y equilibrio entre los tecnicismos procesales y las garantías del debido proceso, doctrinas y precedentes que legitimen, den fuerza y solidez a los argumentos basados en la misma. Considerando que debe existir un equilibrio entre el deber de investigación y persecución efectiva de los hechos encartados a todo ciudadano, y en especial a los funcionarios encargados de administrar los bienes y recursos del Estado, y los derechos que asisten a los investigados, y que la herramienta para tal ponderación sobre la idoneidad y necesidad de investigación en tales condiciones no pueden ser tecnicismos legales y doctrinas construidas al margen de las realidades sociales, culturales, políticas y económicas que caracterizan nuestro contexto y nuestra realidad jurídica. Considerando que tras el análisis fáctico procedimental con base al cual ha quedado establecido que en el presente caso no se satisfacen los elementos identidad de parte y objeto,
para la existencia de una doble persecución penal, procede evaluar el tercer y último elemento del principio de Marras, la identidad de causa. Considerando que de acuerdo al precedente vinculante establecido por nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia TC-375-14 del 26 de diciembre del año 2014, la identidad de causa se determina por la similitud del motivo de persecución, la misma razón jurídica de persecución penal o el mismo objetivo final del proceso. Dicho en otras palabras, cuando se busca satisfacer la función material del proceso penal. Considerando que con relación a la identidad de causa, en las páginas 382 y siguientes de la decisión recurrida, este elemento se interpreta como, citamos, la sanción como respuesta del Estado a un hecho que ha calificado como infracción a la ley. Termina la cita. En otras palabras, la consecuencia jurídica por los comportamientos encartados a determinado ciudadano. Considerando que pese a no coincidir desde un punto de vista de interpretación y argumentación procesal, tal como se justificó anteriormente, que en el presente caso exista de forma alguna identidad de parte y objeto en cuanto a las justificaciones relativas a la identidad de causa, en este punto coincidimos en algunos aspectos por las razones siguientes. A. Para la aplicación del principio de única persecución no es condición indispensable que el primer proceso con base al cual se invoca el principio haya adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues el principio contenido en el artículo 9 del Código Procesal Penal habla de persecución en el sentido amplio de la palabra, pues el mismo reza: nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho. B. Que es preciso reconocer que el artículo 69, numeral 5 de la Constitución de la República establece como garantía mínima de toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa, pero este es un contenido mínimo de una garantía que puede ser ampliada por el legislador, tal como ha sucedido en el artículo 9 del Código Procesal Penal Dominicano. Considerando que en cuanto a las exclusiones probatorias del análisis de la sentencia impugnada en la página 387, se da inicio a determinaciones de validez de los medios probatorios que sustentan la acusación del Ministerio Público ante las solicitudes de exclusión planteadas por la defensa, reconociéndose en estas páginas el principio de libertad probatoria y sus límites en cuanto a la recolección, oferta, incorporación y valoración de pruebas en el actual sistema de corte acusatorio. Considerando que en las páginas 459 y siguientes de la decisión recurrida se analizan las solicitudes de exclusión probatoria realizadas por la defensa de los coimputados, específicamente los peritajes e informes dados por los peritos por alegadamente haberse incorporado en violación a las disposiciones de los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal. Considerando que en la página 470 de la decisión recurrida se establece que para poder ser introducidos los medios de prueba en cuestión debe ser al amparo de las formalidades previstas en los artículos 204 al 213 del Código Procesal Penal, reconociéndose entonces que en la etapa de investigación el Ministerio Público tiene la facultad legal de ordenar peritajes, salvo que se trate de anticipo de pruebas. Considerando que pese al supraindicado reconocimiento en la página 472, parte y fines de la decisión de Marras, se consagra que, citamos, en aras de garantizar el nacimiento pacífico de esta pieza, refiriéndose a la prueba pericial, en dicha fase investigativa se requiere agotar el correcto procedimiento que su designación se efectúe por resolución que debe ser notificada a las partes, considerando
que de acuerdo a las argumentaciones supraindicadas, lo que se busca con tal procedimiento es que las partes puedan ejercer plenamente los derechos que les han sido acordados, tales como a. Proponer otro perito en reemplazo del ya designado o para que dictamine junto con él. B. Proponer fundadamente temas para el peritaje. C. Objetar los temas admitidos o propuestos por la otra parte. Considerando que procede realizar algunas reflexiones de acuerdo a la lógica procesal y a los lineamientos establecidos por los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal con relación a la facultad legal de designación de los peritos de acuerdo a la etapa procesal de que se trate, de las disposiciones establecidas para garantizar el derecho de la defensa de las partes y del control jurisdiccional en estos casos en los siguientes términos. A. Que el artículo 169 de la Constitución de la República establece en su párrafo 1 que el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones garantizará los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos y ciudadanas. Esto también reforzado por el principio de objetividad que debe regular su accionar. Es por todo esto que se justifica una serie de facultades en la etapa de investigación cuya dirección está a su cargo. B. Que como contrapartida existen supuestos en los cuales, al verse involucrados derechos fundamentales como la libertad, entre otros, se requiere de intervención judicial, tal como lo establece el artículo 207 del Código Procesal Penal, que, no obstante, otorgar al Ministerio Público la facultad de designar peritos en la etapa investigativa, establece como excepción que se trate de un anticipo jurisdiccional de pruebas. C. Que la facultad legal que otorga la disposición antes dicha al Ministerio Público no colide con el nacimiento pacífico del medio de prueba pericial objeto de cuestionamiento, puesto que, como lo indica la propia decisión más adelante, la realización de estos peritajes no impide a la defensa realizar solicitudes con miras a la designación de peritos que puedan, si es el caso, refutar los peritajes antes realizados. D. Que el hecho de que el Ministerio Público decida decretar el secreto de la investigación es una facultad legal establecida en el artículo 291 del Código Procesal Penal que consagra, citamos, el Ministerio Público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación, termina la cita, salvo que se haya solicitado medida de coerción o la celebración de un anticipo de pruebas, últimos casos previstos por el legislador ante la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales, considerando que en virtud de las reflexiones antes indicadas, ha quedado establecido, primero, la facultad legal y constitucional del Ministerio Público de ordenar la realización de diligencias, específicamente peritajes, en la etapa de investigación, con las excepciones señaladas, y, de otra parte, los mecanismos establecidos por la normativa procesal a fin de que la contraparte, en este caso los coimputados, ejercieran de forma efectiva y eficaz su derecho a la defensa, que incluye solicitudes de contraperitajes como mecanismos de refutación o contradicción a los ya ordenados por el ente acusador, y finalmente, en caso de un eventual juicio, su impugnación a través de contraperitajes o consultores técnicos según sea el caso, por lo que somos de criterio que los peritajes ordenados por el Ministerio Público en la fase de investigación no debieron ser excluidos. Considerando que en cuanto a las exclusiones probatorias planteadas por la defensa por alegada impertinencia, no utilidad e irrelevancia de varios de los medios probatorios ofertados por el Ministerio Público y acogidas en la decisión recurrida, procede realizar las consideraciones siguientes. A.
que los conceptos de pertinencia y relevancia de una prueba suponen su idoneidad y utilidad para establecer un hecho. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado al momento de rechazar o excluir la prueba con base a que no se evidencien de forma individual tales características. B. Que la idea supraindicada se refuerza en el hecho de que la estrategia del litigante puede ser que al final del proceso, tras una valoración integral y conjunta de los medios de prueba por el juez, estas pruebas logren establecer el hecho, corroborar otros elementos de prueba incorporados, ser el indicio clave para completar la convicción del juez, ser herramienta esencial para refutar o contradecir la prueba y argumentos de la contraparte, entre otros elementos concernientes al quantum probatorio. Considerando que el hecho de excluir una prueba bajo el predicamento de que no resulta útil o es irrelevante, sin observar la integridad y forma conjunta de valoración judicial y la estrategia del litigante, que no está obligado a evidenciar, compromete el derecho a la defensa y el principio de contradicción que debe ser garantizado a las partes intervinientes en el proceso penal. Considerando que esta postura es reconocida en la decisión atacada, específicamente en su página 511, al indicar que la pertinencia de la prueba será valorada junto al resto de las pruebas que superen el tamiz de la licitud. No obstante, a esta consideración en las páginas siguientes se procede a excluir otros medios probatorios bajo el procedimiento de que son impertinentes o no útiles, por lo que entendemos que tales medios de prueba no debieron ser excluidos bajo estas consideraciones. Considerando que del análisis de la página 542 de la decisión impugnada se hace constar que el ilícito encartado con base a las convenciones internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no son más que acuerdos internacionales suscritos por el Estado, constitutivos de mandatos de optimización de cara a regular el orden jurídico interno en base a las necesidades imperantes y que la vulneración a tales acarrea un compromiso de carácter internacional para el Estado suscriptor, no para los ciudadanos en particular, por lo que se indica que no ha lugar a atribuir conducta subsimible en dicha normativa. Considerando que en cuanto al quebrantamiento de varias disposiciones constitucionales al tenor de las páginas 556 y siguientes de la decisión impugnada, se indica que no se traducen a conductas típicas que constituyan ilícitos penales y que el principio de legalidad impide que las fuentes de derecho penal tengan alcance limitado. Considerando que la decisión sostiene además en su página 597 que para imputar el tipo penal de enriquecimiento ilícito no es suficiente con que se atribuya incremento de patrimonio del funcionario, sino que es deber del acusador proveer pruebas sustentadoras de que ello obedeció a la práctica de actividades ilícitas. Considerando que ciertamente tanto la Constitución de la República como los convenios y pactos a los que el Estado se ha comprometido contienen mandatos de optimización de los derechos fundamentales de los ciudadanos y regulación de deberes, y además consagran el deber de los Estados de aprobar leyes y procedimientos con miras al desarrollo de los mismos, considerando que las reservas de ley que consagra la misma Constitución y el deber estatal de desarrollar leyes con miras a combatir la corrupción administrativa han traído como resultado la promulgación de la Ley 82-79 sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito. Considerando que tanto la Constitución de la República, los convenios aludidos y la Ley 82-79, resultado de los mismos, traen como consecuencia que ante una imputación a un funcionario público
de haber alegadamente sustraído los fondos de una institución pública, indicando hechos precisos fundamentados en el contraste de las declaraciones juradas, antes y después de haber asumido el cargo público, el argumento considerable del patrimonio de un imputado, entre otras situaciones evidenciadas previamente, el fardo de la prueba se revierte y es al funcionario público a quien corresponde defender con pruebas y argumentos sólidos las posturas que logren refutar o contradecir tales acusaciones, por lo que no se verifica en la decisión impugnada razones suficientes y pertinentes para llegar a la conclusión de que no existían elementos suficientes para aperturar a juicio por enriquecimiento ilícito. Considerando que es oportuno examinar la génesis del sistema de corte acusatorio que rige nuestro proceso penal a partir de la vigencia plena del Código Procesal Penal Dominicano, con miras a ubicarnos en cuál es el real objetivo y alcance de una audiencia preliminar. ¿Qué significa cuando el artículo 303 del Código de Marras indica que el juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena? Considerando que la respuesta la encontramos tanto en la exposición de motivos enarbolados por los redactores del Código Modelo y en su desarrollo, y en los que se evidencia que la fase intermedia en la que se desarrolla la audiencia preliminar es un juicio de determinación de probabilidades. El estándar es probabilidad, no el establecimiento de culpabilidad o no más allá de cualquier duda, que es la dinámica que se visualiza en el caso que nos ocupa. Considerando que es una consecuencia lógica, sobre todo en un Estado constitucional de derecho como nos rige, que todo el que asume y se compromete a cumplir una función pública, a ser funcionario público, debe actuar con transparencia y ser susceptible de someterse al escrutinio de la comunidad a la que juró servir al asumir el cargo. Que el escenario ideado por el legislador para realizar este escrutinio es el juicio oral, en el que se realiza un pleno y total juicio a las pruebas y en el que el quantum probatorio, más allá de dudas razonables, exige tales niveles de profundidad y escrutinio de hechos y pruebas que lo sustentan, en el que los principios de oralidad, contradictoriedad, inmediación, concentración, como partes integrantes de un debido proceso de ley, son la mejor garantía de la pureza de los procedimientos. Considerando que estas consideraciones en nada colinden con el estado de inocencia que reviste a todo ciudadano, sino más bien refuerza las garantías, equidad, transparencia y genera un espacio, el juicio oral, en el que cada parte posee el derecho de plantear y presentar sus pruebas, contrapruebas, argumentos y contraargumentos. Considerando que para el profesor Alfredo de Diego Díez, entre los principales instrumentos que garantizan la tutela judicial efectiva se encuentran la motivación de las decisiones y que esta tutela judicial es un derecho complejo que abarca otros derechos procesales y se nutre de otros de carácter instrumental. Considerando que el artículo 8 del Pacto de San José, bajo el título de Garantías Judiciales, reza que, cito, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Considerando que para el profesor Luis Prieto Sanchís, la concepción instrumental de las instituciones, y esto
incluye al Poder Judicial, significa que éstas carecen de justificación autónoma y que su legitimidad descansa en la protección y en los indicios de sus derechos e intereses. Considerando que en el ámbito judicial esta protección se garantiza con una suficiente y correcta motivación, la cual, en ideas del profesor Juan Igartua Salaverría, se distingue en la motivación formal constituida por enunciados colocados topográficamente en la parte que la sentencia dedica a la motivación y sustancial, que se compone de enunciados cuyo contenido asume directa o indirectamente una función justificadora de lo que se haya decidido, por lo que la tutela judicial efectiva es, en un sistema racional y no arbitrario, implica sobre todo la última modalidad, considerando que en virtud de las consideraciones antes indicadas concluimos que a. La audiencia preliminar exige probabilidades, no la prueba de los hechos. Más allá de toda duda razonable, el Ministerio Público ha logrado satisfacer ese estándar, por lo que el caso debió ser ventilado en un juicio oral, público y contradictorio. B. Que en el presente caso no existe violación al principio de no doble persecución, non bis in idem, pues no se trata de los mismos hechos ni de las mismas partes. Esto último, porque tal como explicamos, los demás coimputados solo fueron entrevistados, no imputados, en los procesos objetos de archivo. C. La ley 82-79 no solo establece sanciones administrativas, sino que consagra la figura del enriquecimiento ilícito, legislación, resultado de los convenios suscritos y de la misma Constitución vigente que los consagra. Estos tres parámetros establecen que el fardo de la prueba se revierte ante la imputación de enriquecimiento ilícito, sobre todo cuando se habla de funcionarios públicos, como en el caso concreto. D. Que resulta violatorio al derecho a la defensa y a la estrategia de todo litigante excluir pruebas bajo el alegato de impertinencia o no relevancia, y resulta contradictorio frente al argumento de que la valoración conjunta e integral de las pruebas será determinante para detectar o no estas características. En base a las justificaciones expuestas, nuestro voto disidente concluye en que debió emitirse auto de apertura a juicio en el presente caso. Firmado Esther Elisa Agelán Casanova, juez disidente. Por favor, a las personas de los medios escritos, hay aquí varios juegos de copia de la sentencia íntegra para que los recojan. Se cierra la audiencia.